Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora en que me estén viendo a través de este video y a través de la plataforma de Teams. Esta sesión, digamos, muy rápida, de hecho, ya la hemos dado el martes pasado, 23 de junio, es un intento de recuperar la sesión, porque en aquel momento hubo personas que quisieron también hacer su propia grabación de la sesión y pues obstaculizaron varias veces la grabación del video completo y al finalizar de la sesión del día 23 pues no hubo un video como tal, ¿no? Entonces, voy a tratar de recuperar las ideas de aquella sesión para que ustedes, los que estuvieron, pero finalmente no, no pudimos grabar un video en conjunto, y los que no estuvieron en aquel momento, pues puedan tener, digamos, una explicación lineal en un solo documento, es decir, en este video, para pues ir dándole secuencia a las, um, a las sesiones. Bueno, entonces, gracias, Víctor, por llegar tan temprano. Estoy haciendo una grabación de la sesión anterior, entonces, si me van aguantando, por supuesto que también los voy a atender a las 9 de la mañana. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Y empiezo. Bueno, el objetivo de la primera sesión es pensar desde las ciencias sociales las problemáticas que estamos viviendo actualmente. No es una tarea sencilla, en tanto que prácticamente la complejidad del mundo se ha disparado a partir de la aparición de este virus, de esta pandemia, que prácticamente ha transformado todas las relaciones sociales, todas las relaciones económicas en el mundo. Bien, he llamado a esta sesión Pandemonium, ¿sí? Porque hay un viejo relato de John Milton en un libro que se llama El Paraíso Perdido, donde él imagina que los grandes demonios expulsados del paraíso, precisamente por Dios, por un Dios adusto, se reúnen en un lugar del infierno, Pandemonium, para conjurar en contra de Dios y en contra de su principal creación, el hombre. De hecho, todos los demonios, digamos, históricos, como Satanás, como Belial, como Astaré, todos estos, Samael, se reúnen precisamente para darse cuenta que el único modo de poder afectar al gran Dios adusto va a ser precisamente afectando directamente a su obra más preciada, que es el ser humano, que es el hombre. Entonces los demonios se reúnen precisamente para conjurar en contra del hombre. ¿Por qué ocupo esta imagen? Porque esta imagen de algún modo está hoy presente en toda esta esfera apocalíptica en la que estamos viviendo, donde no solamente tenemos el virus, el coronavirus, sino que tenemos también el ébola, tenemos el SARS, tenemos el sarampión, tenemos las guerras, tenemos las crisis económicas, las guerras económicas y financieras entre Estados Unidos, China y Rusia. Bueno, tenemos hasta meteoritos que se van acercando a la Tierra y que de algún modo amenazan con chocar y destruir esta civilización. Esta atmósfera, digamos, apocalíptica, es en realidad una esfera que va dirigida precisamente en contra del hombre y la civilización. Por eso es que pensé que la figura del pandemonium nos pudiera explicar este gran problema de lo que hoy está sucediendo. Pero el gran reto, la gran, ¿cómo podríamos decir? El gran reto que tenemos, sobre todo los que nos dedicamos a las ciencias sociales, es tratar, uno, de justificar la importancia de las ciencias sociales en medio de este contexto, y dos, pues tratar precisamente de pensar una forma teórica o metodológica
para poder pensar toda esta vorágine, como lo veremos en un momento más adelante. Bien, pues entonces iniciaría ya con el contenido de esta presentación, en la cual lo primero que tenemos que decir es que el mundo ha cambiado. En efecto, el mundo que vivimos hoy no es el mismo mundo que vivíamos hace todavía 6 meses, en diciembre, cuando, si bien sabíamos de la existencia de este virus, no logramos imaginar ese rompimiento de muros que tuvo desde China hacia todo el mundo. No podíamos imaginar la gran cantidad de muertos que han ido cayendo uno por uno en cada uno de los continentes, y por supuesto no podíamos imaginar esta cuarentena que se ha alargado mucho tiempo y que todavía nos tiene a todos en el nivel de la incertidumbre, en el nivel del miedo, y a mucha gente, por supuesto, también en el nivel de la indolencia. Es decir, a pesar de todo lo que hemos visto, a pesar de todo lo que ha sucedido, la gente sigue creyendo que esto es un invento del imperio o que esto es un complot internacional. El mundo ha cambiado. El virus nos ha venido a transformar todas las estructuras significativas y de poder en las cuales estaba basada nuestra sensación plausible de normalidad anterior. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo. Todos los seres humanos nos vinculamos a partir de un sentido social, y ese sentido social nos da nuestra sensación tanto de normalidad como de moralidad, y entonces pues nos gusta, dirían algunos sociólogos, vivir en mundos plausibles, en mundos creíbles. A nadie le gusta vivir en el caos. A nadie le gustaría vivir en una casa que está a punto de derrumbarse, sin tener la incertidumbre de que en cualquier momento esta casa caerá y nos destruirá. Bien, pues precisamente eso es lo que nos está pasando en este momento. Todas estas estructuras significativas y de poder han cambiado a partir de este virus. ¿Qué cambios? Pero aquí quisiera hacer una pequeña acotación. El virus vino como a todos los fenómenos de los que voy a platicar en un momento. No significa que con el virus aparecieron. La crisis de las democracias es un fenómeno, por ejemplo, que es el que voy a abordar en este momento, es un fenómeno mucho más viejo. Estamos hablando desde prácticamente la época de los 80s, 90s, cuando los escándalos de corrupción en todos los países, en muchos países y de todos los gobiernos, hicieron que la gente empezara a alejarse de las urnas y empezara a descreer de los sistemas de representación política. Pero, digámoslo así, la pandemia va a colocarnos en un punto extremo en el cual estos fenómenos de los cuales voy a hablar en un momento se reproducen y por supuesto, expanden y se potencian. El primer cambio es en lo político. Nosotros vivimos en un sistema democrático desde el siglo XVIII, por lo menos desde ese siglo se ha ido tratando de constituir algo semejante a un sistema democrático, y este sistema democrático funciona a partir de sistemas representativos del poder. Bueno, estas democracias representativas se han redireccionado precisamente a partir del descreimiento de los sistemas de representación política, y nos han traído un nuevo fenómeno, más bien un fenómeno que ya lo habíamos vivido en la época del nazismo hitleriano y del nazismo de Mussolini en la Segunda Guerra Mundial, y que hoy podemos catalogar simplemente como de neonacionalismos y neofascismos. Las extremas derechas se están posicionando del mundo, y esto ha sido muy visible a partir precisamente del triunfo de Donald Trump y de Bolsonaro en Brasil, solamente por poner un ejemplo. Bueno, hay una crisis de las democracias representativas y hay un surgimiento de la política de extrema derecha que se ha ido posicionando en prácticamente todo el mundo.
El otro cambio importante se da en lo económico. Para mucha gente que, bueno, de pronto uno cuando va navegando en las redes se encuentra con algunas afirmaciones bastante soberbias diciendo que el capitalismo está llegando a su fin. Esto es básicamente una mentira, esto no es así. En realidad lo que está pasando es que el capitalismo se está reconfigurando y ha llegado, en eso sí pudiéramos quizá entenderlo, a un límite del modelo neoliberal. El modelo neoliberal, para que más o menos lo tengamos como una figura eh, entendible, en realidad es el régimen de las corporaciones transnacionales, de acuerdo a lo que alguna vez explicó Alessandro Bonanno, porque finalmente el modelo neoliberal estaba construido para darle presencia, poder, empoderamiento a estas corporaciones transnacionales, y se inventó todo este asunto de la apertura de las fronteras comerciales, de la globalización, de la mundialización, como parte de ese modelo neoliberal. Y este modelo se ha agotado, y entonces este capitalismo se tiene que reconfigurar en una nueva forma o en nuevas formas más bien de operación. Entonces, insisto, no es el final del capitalismo, sino una readecuación del modelo de acumulación. El modelo de acumulación del neoliberalismo estaba basado en el patrón del hiperconsumo, por eso se generaron todas las regiones comerciales en el mundo a partir del cálculo de los consumidores, y a partir de ahí el neoextractivismo fue la estrategia, eh, digamos, económica para poder satisfacer este patrón de hiperconsumo. Bueno, pues ese modelo de pronto ya está entredicho, y bueno, esto ha generado una serie de problemas a niveles de los mercados productivos, laborales y financieros. De principio, tenemos una relocalización de estos mercados productivos y laborales, y esta idea de la relocalización de estos mercados en realidad se ve expreso cuando Donald Trump ataca prácticamente a la fuerza laboral extranjera, y cierra las fronteras a esa fuerza laboral extranjera, y lo que hace es establecer mecanismos de apoyo para la fuerza laboral interna. Bueno, esta política lo están generando en muchas partes del mundo, y esto es lo que le llamamos la reconfiguración de los mercados productivos y laborales, y la localización de esos mercados productivos y laborales. Y el otro fenómeno que también está presente, y eso la Organización Internacional del Trabajo lo ha ido desarrollando y además lo ha ido anunciando, es un vertiginoso desplazamiento de la fuerza laboral por las nuevas tecnologías. Bien, pues estos son los elementos. Bueno, tenemos este otro donde decimos que existe hoy un capitalismo de muros. Eh, no recuerdo si les llegué a decir todavía en las sesiones que tuvimos presenciales que en realidad los muros no son muros físicos, sino muros arancelarios. Cuando se abre un muro arancelario significa que vas a subir los impuestos de los aranceles a los mercados. No que cierres el mercado, sino que aumentas los aranceles, y obviamente eso genera una disminución o este, una, ¿cómo podemos decir? Una limitación a libre mercado, y con esto obviamente se va eh, poniendo en jaque la idea del libre mercado y también la ideología de la globalización, la idea de que todo el mundo está interconectado, lo que hoy está haciendo muchos de los países, entre ellos Estados Unidos, con Trump, y Inglaterra, o Reino Unido con el caso del Brexit, es precisamente generar muros arancelarios que se van también a convertir en muros contra las migraciones, que en realidad están vinculadas con el mundo del mercado laboral. Bueno, pues esto está sucediendo en este momento. En lo social, los cambios sociales que se han establecido a partir y que se han recrudecido a partir de este virus, es que ahora somos más conscientes de la polarización social que han generado los sistemas de distribución de la riqueza. Y esto obviamente nos habla de lo que Thomas Piketty, un economista muy importante, actual y contemporáneo,
nos ha referenciado con el problema de la dinámica de la desigualdad. El 90% de la población vive con apenas el 20% de la riqueza global, mientras que el 10% de la población mundial vive con el 80% de la riqueza global. Y esto obviamente pues, nos habla de una serie de problemas mucho más graves que están vinculados con los movimientos de resistencia. Bueno, primero la aparición de la violencia social y obviamente el desarrollo de los movimientos sociales que hemos estado viendo prácticamente en todo el mundo, antes más visibles, antes de la pandemia, por supuesto. Veíamos movimientos en Chile, movimientos en Estados Unidos, movimientos en Francia, los chalecos amarillos, en Grecia, los movimientos migrantes, y bueno, hace poco, después del asesinato de este ciudadano afroamericano, pues, toda la manifestación antirracista que se dio en Estados Unidos. Bueno, pues estos movimientos sociales se han levantado contra los feminicidios, contra los derechos civiles, contra los problemas ambientales, contra los problemas estudiantiles, de género, racismo, y la respuesta y la reacción de los estados y de los mercados ha sido una reacción violenta. No solamente visibilizan la violencia, sino que además generan violencia contra estos movimientos. Uno de los datos que ya circulan en algunas instituciones que se dedican al estudio de los movimientos ambientales, por ejemplo, ya han declarado que el 2018, 2017, 2018 y 2019 ha tenido uno de los estadísticos eh, eh, más fuertes con respecto a activistas asesinados, activistas medioambientales asesinados. Por lo menos se calcula que cada año a nivel mundial mueren más de 220 personas bajo una situación de liderazgo, de activismo ambiental, y obviamente muchos de los asesinatos están o dirigidos por los estados o dirigidos por los mismos mercados, es decir, por las mismas corporaciones. Bueno, pues esto es algo que está sucediendo y bueno, básicamente en lo cultural, ya para terminar de hablar de los cambios que ha generado este virus, obviamente tenemos una transformación de las interacciones humanas y esta transformación esta transformación de estas interacciones humanas está de algún modo vinculado con dos aspectos. Uno, lo que Zygmunt Bauman ha declarado como el desarrollo de las culturas líquidas, precisamente a partir de este modelo de hiperconsumo, que supone también un modelo de hiperdesecho, se va generando una ideología donde todo es consumible y todo es desechable, en tanto que consumo, desecho, y no solamente estoy hablando de mercancías, Bauman no solamente habla de mercancías, sino también habla de seres humanos. Consumimos humanos y los desechamos. Quizá por eso las relaciones amorosas hoy no tienen tanto asidero como lo pudieron haber tenido el de nuestros abuelos o bisabuelos, ¿no? Entonces, que podían vivir 20, 30, 40 años juntos sin la sombra del divorcio y la separación. En cambio, hoy las relaciones pueden ser bastante superficiales, que incluso pueden pasar sin siquiera conocer su nombre, ¿no? Bueno, pues esto es uno de los fenómenos que ha generado precisamente la ideología del hiperconsumo y obviamente esto ha tenido un impacto directo en las culturas líquidas. Y finalmente, como parte de las transformaciones culturales que hemos estado viviendo, hay una tendencia junto con el regreso de los fascismos y de los nacionalismos, hay también un retorno a la comunalidad, o un intento de retorno a la comunalidad. Y esto pudiera ser muy interesante, pero también tiene un elemento peligroso. Todas las comunidades son comunalidades, perdón, son comunidades de exclusión.
Ustedes seguramente saben que en algunos lugares, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, prácticamente los pueblos se cerraron, no dejando ni entrar ni salir a la gente a razón del coronavirus. Bueno, pues, o también sabemos de los casos de comunidades que prácticamente han asesinado, como el caso de Guatemala, a médicos alternativos, acusándolos de brujería. Bueno, pues esto es algo de lo que está sucediendo hoy en la perspectiva, cultural. Y bueno, pues esto nos da una imagen de que los cambios que están desarrollándose son cambios violentos, son cambios caóticos, es lo que algunos le llaman la vorágine. La vorágine es un movimiento violento. La vorágine es un movimiento caótico. Y precisamente por eso no podemos predecir ni lo que va a suceder en un momento, ni lo que va a suceder mañana, y mucho menos podemos predecir tangiblemente las repercusiones de todos estos movimientos. Bueno, pues la presencia de este virus, del COVID-19, nos ha llevado a otras tantas caras de esta vorágine que prácticamente nos da la sensación de que esta crisis civilizatoria del occidente capitalista y neoliberal, pues tiene otras dinámicas internas que tienen que ser revisadas. Solamente por enunciarlas a nivel ya de la configuración de las relaciones entre los intereses públicos y los privados, es decir, el Estado y los mercados, hubo un decantamiento hacia la privatización que generó un desmantelamiento de los sistemas públicos de salud. Ustedes recordarán que en México, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto inauguraron hospitales que después fueron prácticamente desmantelados, y ahora en este momento del coronavirus, obviamente estos hospitales no están funcionando, están desmantelados, y esto es a causa de este intento más bien de esta extraña alianza entre el poder público y el poder privado. Bueno, la corrupción es uno de los temas que hoy están colocados pues en la balanza de nuestra realidad. El coronavirus también exacerbó la crisis geopolítica entre China y Estados Unidos. Y claro, aquí como un satélite está orbitando también Rusia, que está dentro de esta misma crisis geopolítica. Pero digamos que en este momento, los dos grandes actores que se están peleando el protagonismo mundial está precisamente China y Estados Unidos. Los dos países en crisis, los dos países con los más altos volúmenes de producción, pero los dos países que de algún modo están marcando el destino comercial y financiero del mundo. Y bueno, esta crisis se exacerbó precisamente a partir de que Estados Unidos acusa a China de ser la creadora del coronavirus, y China acusa a Estados Unidos de que Estados Unidos en realidad fue e inyectó este coronavirus para generar precisamente esta guerra comercial que ya se había generado prácticamente desde la llegada de Donald Trump al poder. Bueno, pues esto está ahí visible. El coronavirus puso también en tela de juicio el poder y la trascendencia de los organismos internacionales y su papel interventor. De algún modo, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la FAO, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y todos esos organismos empezaron a colocarse en tela de juicio por el papel muy triste y además muy limitado que han tenido para enfrentar esta crisis. Y entonces nuestros viejos pilares que de algún modo han estado sosteniendo el sistema capitalista desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se están desmoronando. Y algo va a pasar en esto, porque cuando tú eliminas las columnas financieras y las columnas políticas del orden internacional que representó la Organización de las Naciones Unidas después de 1945, significa que algo puede pasar ahí, y en efecto
este es uno de los indicadores de que el capitalismo se está transformando, se está reconfigurando. Y bueno, finalmente hay un fenómeno que tampoco es nuevo, pero es más nuevo que todos los demás, que es precisamente el de la presencia de las redes sociales, que han exacerbado el miedo, la incertidumbre en las relaciones intersubjetivas de la sociedad, generando una atmósfera apocalíptica. Eh, si ustedes entran al Facebook, inmediatamente van a darse cuenta que los extraterrestres ya vienen en camino, que los volcanes se han puesto en línea para explotar al mismo tiempo, que vienen como 20 meteoritos hacia el planeta y algunos de ellos pudiera tocarnos y destruir la civilización, la cuestión del desarrollo de los virus y además la amenaza de las nuevas oleadas del virus que se desarrollarán en el mes de octubre, la presencia de otros virus ya anunciados desde este momento, incluso más peligrosos que el COVID-19, todo esto circula por la red. Por supuesto que esto ha generado una atmósfera apocalíptica que pues ha exacerbado el miedo y la incertidumbre acerca de este tipo de fenómenos a los cuales hoy pues estamos involucrados, ¿no? Estamos compelidos. Bueno, frente a toda esta vorágine, la pregunta es si podemos analizar la vorágine desde las ciencias sociales. Existe la posibilidad de que las ciencias sociales sean importantes, ya no solamente para estudiantes de propedéutico que algún día serán ingenieros agrónomos, sino básicamente la importancia que pueden revestir las ciencias sociales en medio de este mundo que nos trasciende en nuestras fronteras profesionales e incluso en nuestras fronteras individuales. Las ciencias sociales están capacitadas para analizar la vorágine, los cambios violentos, los cambios sin rumbo. Bueno, pues pareciera ser que la misión que tienen las ciencias sociales de comprender el mundo, de hacerlo inteligible, pues tiene que reformularse, tiene que volverse a replantear la posibilidad teórica y metodológica de reinterpretar el mundo desde la nueva circunstancia pandémica, desde la nueva circunstancia post-pandémica y obviamente dentro de este nivel de vorágine. Tenemos que aprender a reteorizar la realidad, es decir, construir nuevas teorías alrededor de los nuevos fenómenos y obviamente esto va dirigido a otro problema que si no es propio de las ciencias sociales, sí debería de ser propio de la humanidad. Repensar la libertad. Hoy por hoy podemos decir, como plantea este filósofo esloveno, Slavoj Žižek, que no tenemos la capacidad de darnos cuenta que no somos libres porque no tenemos palabras para decir nuestra libertad. Y eso es muy importante porque de algún modo no solamente se trata de comprender el mundo, sino se trata también de constituir mecanismos de nuevas interacciones sociales que vayan dirigidos hacia la construcción precisamente ya no solamente del mundo, de la realidad, sino también de la libertad. Bueno, pues este es el reto que tienen las ciencias sociales y obviamente no es un reto sencillo, porque precisa de que esto necesita replantear sus objetos de estudio y obviamente el sentido, digámoslo así, ontológico de lo que considera que es la realidad. Mi propuesta es que las ciencias sociales tienen que considerar a su objeto de estudio básicamente bajo tres elementos. Uno, la realidad social es dinámica, eso no es ningún problema, todo el mundo lo dice, la realidad social es compleja, pero, y aquí viene la parte, digamos, interesante, debemos de considerar en las ciencias sociales que nuestro objeto de estudio es inestable. La vorágine en la que vivimos, básicamente nos conduce a entender que no hay realidades estables, que se acabó el mundo ideal de este
capitalismo donde todos consumimos, todos desechamos y todos nos amamos. Se acabó la idea de que las democracias representativas tienen la dinámica de poder generar los mecanismos de distribución del poder político. Se acabó todo esto. Hoy las ciencias sociales tienen que entender que la vorágine, nuestro objeto de estudio es inestable, que la vorágine lo vuelve cambiante, lo vuelve violento, lo vuelve dinámico, y la complejidad se va más allá de la simple completud, sino que nos genera, obviamente, la necesidad de generar mapas sociales, es decir, de tratar de entender qué puede pasar dentro de unos años, no hay que irse tan lejos, con respecto a los cambios sociales a los que estamos hoy enfrentando. Y bien, para poder empezar a generar esta idea, yo en este curso les voy a proponer una serie de categorías que vamos a estar desarrollando en las siguientes sesiones, y estas categorías nos van a ayudar a poder realizar, a final de cuentas, una lectura social. Eso es lo que realmente me interesa, que ustedes aprendan a partir de un cierto instrumental teórico-metodológico, hacer un estudio de la realidad en la que estamos nosotros viviendo, bajo el principio precisamente de que esta realidad es dinámica, es compleja y es inestable. Bueno, pues a pesar de toda esta situación, tenemos que tratar precisamente de constituir un marco teórico, es decir, repensar la teoría para poder explicar este mundo de vorágine. Yo les propongo las siguientes categorías: interacción e intencionalidad, conflicto y negociación estratégica, poder y resistencia, instituciones, lo cual implica el problema del Estado como poder público y el poder privado, y obviamente concluiremos esto con lo que yo les comentaba respecto al problema de la libertad. Son cinco relaciones categoriales que vamos a estar revisando en las próximas sesiones. Y ya les decía yo a ustedes, el objetivo de todo este asunto es encontrar una herramienta teórico-conceptual que permita sistematizar las observaciones de hechos sociales, de acciones sociales, y de hacer una lectura de corte social. Yo sé que la mayoría de ustedes, o casi todos, no están interesados en las ciencias sociales, y mucho menos en estudiar una formación en la sociología rural, por supuesto. Pero eso no significa que ustedes no tengan que enfrentarse a tener que tomar decisiones dentro del ámbito social. Y para poder tomar las decisiones de manera más acertada, más asertiva, pues tenemos que tener un modo de entender la realidad. Y entonces, para poder entender esa realidad, yo les voy a proponer este esquema, que es precisamente esta herramienta teórico-conceptual que vengo a proponerles para poder al final de este curso poder aplicar esta herramienta teórico-metodológica conceptual para aplicarlo a algún tipo de problemática específica. Entonces, pues básicamente las ciencias sociales el día de hoy deberían de tener la capacidad de explicarnos la realidad en la mayor parte, en la mayor completud de las interacciones que la realidad nos está imponiendo y nos está exigiendo, y poder llevar el análisis a distintos campos y esferas, tanto políticas, tanto jurídicas, como de resistencia social. Y entonces, pues uno de los conceptos clave que vamos a ver en este curso es el de conflicto, la teoría del conflicto social, que está aquí está. Y a partir de la teoría del conflicto vamos a empezar a construir todos los demás elementos. Bueno, pues yo cierro esta sesión considerando que es una pequeña introducción a lo que vamos a ver en estas 10 sesiones para poder más o menos colocarnos dentro de una recuperación de esta materia que llamamos Ciencias Sociales 2, que va dirigido específicamente hacia
hacia la interdisciplina de la sociología, la antropología, el derecho, etcétera, etcétera. Entonces, yo con esto cierro esta presentación y nos vemos en la siguiente, donde estaremos hablando sobre la teoría del conflicto. Bien, repito, esta grabación es solamente para poder generarles a ustedes el material didáctico en el cual nosotros vamos a estar trabajando en este curso de Ciencias Sociales 2. Cuídense mucho y estamos, obviamente, en contacto.